Hoy vamos a analizar un tema candente en Latinoamérica, la reelección y la concentración del poder en líderes populistas. En esta ocasión, nos centraremos en las comparaciones entre Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y el controvertido Alberto Fujimori, expresidente del Perú. Comencemos por entender el contexto. Las recientes elecciones en El Salvador han confirmado a Nayib Bukele como presidente reelecto, un líder que ha ganado popularidad gracias a su mano dura contra el crimen organizado y las bandas delictivas en su país. Sin embargo, este fenómeno no es único en la región. Recordemos el caso de Alberto Fujimori en Perú, quien, para bien o para mal, dejó una marca indeleble en la política latinoamericana. El internacionalista Farid Kajat nos ofrece un análisis interesante al comparar las estrategias de reelección utilizadas por Bukele y Fujimori. Ambos líderes recurrieron a cambios en la Constitución y a interpretaciones flexibles de la ley para mantenerse en el poder. En el caso de Fujimori, se modificó la Constitución para permitir una reelección inmediata, seguida de una interpretación auténtica que permitió un segundo mandato, presentándolo como el primero. En El Salvador, la situación fue aún más polémica, ya que la Constitución no permitía la reelección inmediata. Sin embargo, con el control parlamentario, el partido de Bukele logró nombrar nuevos jueces en la Corte Suprema, quienes interpretaron la Constitución de una manera no vista desde 1983. Una vez en el poder, tanto Bukele como Fujimori han concentrado los poderes del Estado con el respaldo de una considerable aprobación popular. Aunque Fujimori cerró el Congreso, Bukele ha optado por usar las Fuerzas Armadas para consolidar su poder y aprobar sus iniciativas. Sin embargo, ¿hasta qué punto puede mantener Bukele su popularidad? Farid Kajat plantea 3 desafíos importantes para el presidente salvadoreño. Primero, sus medidas excepcionales en la lucha contra el crimen organizado podrían generar problemas si se prolongan en el tiempo, ya que podrían ser consideradas inconstitucionales en un Estado democrático. Segundo, las expectativas de mejora económica debido a la reducción de la violencia no se han materializado, lo que podría afectar su imagen y popularidad a largo plazo. Finalmente, su tendencia a restringir el acceso a la información y controlar el poder judicial podría generar críticas y descontento a medida que avanza su mandato. Estas similitudes entre Bukele y Fujimori en cuanto a la concentración del poder y las estrategias para mantenerse en el poder son evidentes. Sin embargo, el desafío para Bukele será mantener su popularidad y enfrentar las críticas que puedan surgir debido a su estilo de gobierno. ¿Qué opinas sobre esta comparación entre Bukele y Fujimori? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para otros análisis políticos. Ahora bien, en medio de estas comparaciones, surge una pregunta crucial. ¿Está el gobierno de Nayib Bukele en camino de convertirse en una dictadura? Según Farid Kajat, ya estamos ante un régimen autoritario. A menudo, se piensa que la transición de la democracia al autoritarismo ocurre de manera abrupta, con un evento singular que rompe el orden constitucional, como el cierre del Congreso por parte de Fujimori en 1992. Sin embargo, Kajat argumenta que en realidad la democracia puede erosionarse desde dentro, por líderes democráticamente elegidos que subvierten las instituciones, como es el caso de Bukele. Aunque ganó una mayoría calificada en el Congreso, su gobierno ha utilizado tácticas intimidatorias, incluso antes de obtener esa mayoría. Este deslizamiento hacia el autoritarismo se refleja en los informes internacionales. Según la unidad de inteligencia de la revista The Economist, El Salvador se encuentra ahora clasificado, junto con Perú, como un régimen híbrido, más cercano al autoritarismo que a la democracia. Además, El Salvador ha experimentado uno de los mayores deterioros democráticos en América Latina y a nivel mundial. ¿Cómo afecta esto a la democracia en El Salvador? La reelección de Bukele fue inconstitucional y, según Kajat, no se llevaron a cabo elecciones genuinamente competitivas debido al control del gobierno sobre los poderes del Estado y su intimidación hacia la prensa independiente. Este control se ejemplifica en la situación de El Faro, un medio crítico del gobierno que ha debido operar virtualmente y cuyos periodistas han huido del país debido a las amenazas gubernamentales. Ahora, ¿por qué el autoritarismo parece ser tan atractivo en Perú y El Salvador? Farid Kajat argumenta que este fenómeno no es necesariamente aclamado, sino que surge como respuesta a la frustración con las democracias que no cumplen con proveer derechos y servicios públicos fundamentales, como la seguridad.
En este contexto, el autoritarismo gana terreno. El liderazgo populista se convierte así en un síntoma de un problema más amplio, donde el compromiso con la democracia se ha visto deteriorado con el tiempo. Esta tendencia se refleja en encuestas de opinión, que muestran un descenso en la satisfacción con la democracia en la región. ¿Por qué persiste el antifujimorismo a pesar de la similitud entre las políticas de Bukele y Fujimori? Cajat señala que el recuerdo del fujimorismo no es positivo debido a los escándalos de corrupción y abusos de derechos humanos durante su gobierno. Mientras que ambos líderes inicialmente consolidaron el poder con apoyo popular y logros en seguridad, el legado de Fujimori, marcado por la corrupción y la represión, ha dejado una huella indeleble en la memoria colectiva del Perú. En resumen, aunque las similitudes entre Bukele y Fujimori son evidentes en términos de estrategias políticas y el ejercicio del poder, el contexto histórico y las consecuencias de los gobiernos anteriores influyen en la percepción actual de estos líderes y sus políticas. La experiencia con el fujimorismo en Perú sirve como una advertencia sobre los posibles peligros de un liderazgo autoritario, incluso cuando inicialmente cuenta con el respaldo popular. ¿Qué nos deparará el futuro político de El Salvador y cómo influirá en Latinoamérica? Esto aún está por verse.